Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Nadie les dijo que no podían hacerlo. Lutan Trade observaba desde la bahía de mando de su acorazado, mientras otra de sus naves de guerra estallaba bajo el fuego de su oponente. La batalla se había perdido incluso antes de comenzar. La flota enviada por la casa Harken era más del doble de grande que la flota reunida por la casa Trade para defender este sector. Luthien podía haber ordenado la retirada, pero era necesario hacer una última resistencia si quería evitar que los Harken reclamaran alguna parte de este sector ante la corte imperial. Mientras la casa Trade trataba a sus vasallos más como socios, iguales en derecho, dentro del territorio de la casa, la corte imperial podía elegir en cualquier momento ceder parte de él a cualquier otra casa que considerara más digna. La casa Harken nunca trató a sus vasallos mejor que esclavos. Por la libertad de esas personas, Luthien estaba dispuesto a sacrificar la mitad de la flota, incluso si eso significaba que otra casa rival vendría después de los Harken, mientras que ellos estarían debilitados e incapaces de defenderse. Al menos las personas a cargo de la casa Trade no estarían bajo las reglas de los Harken. Otra nave de guerra vio derretida su armadura bajo el fuego coordinado de la flota Harken. La fuerza de Luthien ahora estaba reducida a 73 naves de las 96 que tenía al llegar. Ordenaría la retirada cuando el recuento cayera por debajo de 60. Mientras tanto, la flota Harken superaba las 200 naves. Incluso si sus pérdidas eran similares, perder casi la mitad de su fuerza mientras infligía una cantidad similar de pérdidas a un oponente abrumador sería suficiente para defender su caso ante la corte imperial. Por supuesto, los Harken no permitirían que eso sucediera. En este momento estaban apuntando a las naves de guerra una por una para no escalar las cosas, pero tan pronto como el recuento fuera lo suficientemente bajo, comenzarían a apuntar a 3 o más objetivos para infligir un daño enorme justo en el momento en que se enviara la orden de retirada. Podrían lograr entre 16 y 20 muertes de esta manera. A Luthien nunca le gustó luchar de esta forma. Llevar más naves que tu oponente, pelear a una distancia de 10 a 15 segundos luz y concentrar todos tus láseres en el área donde probablemente estaría una de las naves de tu oponente en 10 o 15 segundos. Y repetir el proceso. Para intentar defenderte, intentabas estimar cuándo dispararía tu oponente y hacías que tu nave cambiara su trayectoria para evitar los disparos. Eso podía funcionar contra 30 naves de guerra, pero daba pobres resultados contra 50 y ninguno contra 200. Las armas habían mejorado con el tiempo, un 3% más de precisión aquí, un 5% más de potencia por allá. Lo mismo con la armadura, con mayor reflectividad y menos peso. Pero al final lo único que importaba era la cantidad y cómo el líder de la flota las manejaría. Y los comandantes de la flota eran todos de casas nobles que habían sido entrenados por otros nobles. Así es como lucharon nuestros antepasados y como lucharon sus antepasados. Aprendan de ellos. Todos los movimientos disponibles ya se habían jugado mucho antes de que Luthien naciera. Y un buen líder de flota era aquel que recordaba tanto como fuera posible y sabía que funcionaría en una situación específica. Por esta razón, Luthien sabía qué hacer. Un enfrentamiento similar al que estaba teniendo ya había ocurrido 6 veces en el pasado. El mejor resultado sería retirarse después de que su flota se redujera a 60 naves, con un número significativo de naves de guerra enemigas derribadas para presumir frente a la corte imperial. Al menos eso fue hasta que su segundo al mando le trajo una nueva información. Líder de la flota, 20 naves de guerra acaban de aparecer a 1 minuto luz de nuestra posición. Son los refuerzos que los humanos habían prometido. Luthien lo había olvidado, ya que no esperaba mucho de ellos. Los humanos eran la última incorporación a la larga lista de vasallos de la casa Trade. Al principio, no estaban contentos con este estatus, pero después de enterarse de lo que sucedía dentro de otras casas, aceptaron sin muchas quejas. Además,
Todavía estaban atrapados en su mundo natal, asolados por muchas crisis. La casa Trade les ofreció algunas soluciones, pero les permitió elegir cómo aplicarlas. Después de unos años de trabajo duro, los humanos estaban listos para la verdad, la tecnología superlumínica. Cuando comenzaron a recorrer las estrellas que rodeaban su sistema natal, la casa Trade vigilaba, como un adulto con un niño que acaba de aprender a caminar. Las nuevas especies siempre eran una bendición, aportando una nueva perspectiva a algunos problemas antiguos. No siempre funcionaba, especialmente si estabas más involucrado en su desarrollo, o en el caso de la casa Harken, su esclavitud. Lamentablemente, los humanos no tuvieron mucho tiempo para hacer algo después de que su pequeña era de inocencia terminara. Cuando la casa Trade les pidió que cumplieran con su juramento de defensa, no protestaron y recibieron la noticia de la próxima guerra con gran solemnidad. La casa Trade les dio los detalles de las naves de guerra para batallas espaciales para que pudieran producir las suyas. Este número de naves de guerra no le daría la victoria, pero era un dato desconocido que podía cambiar las cosas. Con un poco de suerte, el líder de la flota Harken estaría lo suficientemente perturbado como para cometer un error. Diles que se pongan en formación y se refugien detrás de una de nuestras naves perdidas por ahora. Lutan ya estaba preparándose para la siguiente fase. Tenía que actuar rápido antes de que su oponente pudiera adaptarse. Ahora tenía 93 naves de guerra. Podría ser lo suficientemente audaz como para empezar a dividir su flota en dos grupos de disparo, que serían dos grupos de 45 apuntando a dos objetivos diferentes. Sí, en esta etapa de la batalla, probablemente tenían suficientes datos sobre la nave de guerra del oponente que tenía la maniobra de escape más complaciente para hacerlo posible. Líder de la flota, las naves de guerra humanas están en formación y preguntando por sus objetivos. Están pidiendo uno diferente para cada uno de ellas. ¿Qué? ¿No saben de la doctrina de batalla espacial? ¿No les enseñaron cómo se pelea aquí? ¿Cómo esperan acertar con sus...? Lutan se detuvo al recibir los detalles de las naves de guerra humanas. ¿Qué rayos eran esas naves? Se veían como una media esfera de armadura reflectante con la nave completa oculta detrás. Ese concepto se había intentado en el pasado, hace muchos milenios. Era una buena defensa contra el láser, y aún podía funcionar esa protección, pero no se podía montar ningún láser en eso. Y tenías que derribar a tu oponente antes de que te rodeara y te golpeara desde tu lado débil. De hecho, Lutan no podía ver ningún arma montada en su nave. Solo algunos tubos lo suficientemente grandes como para ser utilizados como bahía de lanzamiento. Seguramente los humanos no serían tan tontos como para lanzar pequeñas naves de combate contra un ejército de naves de guerra. Saludos, naves humanas. Soy Lutan Trade, líder de la flota de la casa Trade. Les agradezco por unirse a esta batalla por la protección de este sector. Lamentablemente, parece que me falta información realmente importante sobre sus naves de guerra. No veo ningún tipo de armamento montado en ellas, y me pregunto, ¿cómo es exactamente que se supone que deben luchar contra las naves de guerra de nuestro oponente? Saludos, líder de la flota. No queríamos enviar las especificaciones de nuestra arma hasta que estuviéramos conectados en una línea segura. Nuestras naves de guerra están equipadas con misiles. Cada una lleva una docena. Al recibir el nuevo esquema y datos específicos del arma humana, Lutan se sintió confundido. ¡Misiles! Apenas menos malos que los cazas, y solo una docena por nave de guerra. Así que no podría haber una táctica de abrumadora cantidad. Incluso con el mejor sistema de propulsión o el mejor sistema de sigilo, serían derribados por cualquier láser a una distancia de medio segundo luz. Esas cosas eran inútiles. Quitó el esquema del arma terrestre de su pantalla para obtener información más importante, como la pérdida de otras dos naves de guerra mientras estaba ocupado con este asunto. No habría ningún cambio en su despliegue. En el mejor de los casos, esas naves de guerra atraerían algo de fuego. Esas formas tan peculiares los protegerían bien. Podrían usar eso para cubrir otras naves cuando llegara el momento de retirarse. Ahora que lo estaba pensando, sí, podrían ser útiles de esa manera. Pero Lutan quería resolver un último problema.
Naves humanas, este es nuevamente el líder de la flota. ¿No recibieron las especificaciones sobre cómo construir naves de guerra hace unos meses? ¿Cómo? ¿Esos eran los planos que teníamos que seguir? Creíamos que eran los planos de las naves de guerra enemigas a los que teníamos que adaptarnos. Nos dijeron que construyéramos naves de guerra nosotros mismos, utilizando la tecnología y el conocimiento que nos dieron. Ah, por supuesto, pensó Lutan. La doctrina de libertad de pensamiento de la casa Trade había traído estos resultados y esta forma de pensar. No podía enojarse con su trabajo. Habían seguido lo que se les había animado a hacer durante muchos años. Era bueno que estuvieran aquí hoy. Aprenderían la dura verdad del universo. Su especie crecería más fuerte después de esta adversidad. Líder de la flota, creo que estás dudando de nuestro sistema de armas. Tal vez una prueba te convencería de que están funcionando como se espera. Oh, sí, por favor, dijo Lutham, pensando que un corte limpio de su ensoñación sería lo ideal. Veamos tus misiles en acción. De acuerdo. Apuntaremos a su nave más grande, iniciando secuencia de disparo. Lutham casi los detuvo. La nave más grande era definitivamente el acorazado Harken. Nadie disparaba al acorazado enemigo. No es que fuera imposible. El objetivo era grande y lento, y su armadura cedería con suficiente fuego concentrado. Nadie disparaba al acorazado porque esa era la costumbre. Sería un movimiento cobarde atacar al líder de la flota del otro lado. La única vez que apuntabas al acorazado enemigo era cuando se negaban a retirarse del campo de batalla después de perder la mayor parte de su flota. Generalmente significaba que apuntabas al sistema de propulsión. No matarías al líder de la flota de una gran caza. Lo capturabas para equilibrar el honor que había adquirido en este acto valiente frente a la corte imperial. Pero era solo un misil, que probablemente no llegaría a su objetivo antes del final de este encuentro. Lutham lo observó al salir de la bahía de lanzamiento de la nave de guerra humana. Era un enorme misil, pensó, pero al mismo tiempo, no sabía mucho sobre ellos. Esas cosas habían sido abandonadas hace mucho tiempo, probablemente antes de la era interestelar en su pueblo. Sin embargo, el misil era bastante grande, casi del tamaño de una nave civil interestelar. Eso le creaba un nuevo problema. Había esperado algo más pequeño que realmente no representara ninguna amenaza, y lo que es más importante, que no llamara la atención. Pero con un arma de ese tamaño, era posible que el oponente lo hubiera detectado. Eso traería muchos problemas. La casa Harken podría informar esto a la corte imperial y ridiculizarlo por usar tal arma. Aún peor, podría pretender que esto era el resultado de la doctrina de la casa Trade de dejar que los vasallos hicieran lo que quisieran. La corte imperial definitivamente estaría a favor de la casa Harken, pensando que los humanos debían terminar en sus manos para ser enviados por el camino correcto. No podía permitir que eso sucediera. «Quiero que le disparen a ese misil», ordenó. Usar el arma de su propio acorazado antes de que el oponente realmente pudiera ver y entender lo que estaba sucediendo era la mejor solución. El misil desapareció hace unos segundos, líder de la flota, respondió su segundo al mando. ¿Qué? Lo hemos perdido completamente. Hubo un pequeño pico de energía y simplemente desapareció. ¿Un sistema de sigilo? Imposible. Necesitarían borrar el calor generado por la propulsión en un instante, y definitivamente sería visible con óptica. Tampoco tenía algún recubrimiento de sigilo. ¿Puedes hacer que nuestros expertos investiguen más qué sucedió? Lutham no terminó su oración. Una luz brillante parpadeó en la pantalla principal de la sala de mando. La visualización de la pantalla principal era una vista básica del espacio, del tipo que podrías obtener asomando la cabeza afuera. A Lutham le gustaba, incluso si no podías ver la nave de guerra del oponente a tal distancia. Era una vista relajante. Sin embargo, estaba viendo la destrucción de una de las naves enemigas con sus propios ojos, a una distancia de 13 segundos luz. Recibió la confirmación que temía. Era el acorazado Harken. Por un breve momento, había sido tan brillante como una estrella. Ahora estaban recibiendo más información de los sensores.
ópticas mejoradas daban una vista del acorazado enemigo, que había sido cortado por la mitad. No por láser. Se requeriría el fuego concentrado de muchas naves de guerra durante un buen tiempo para lograr tal resultado, y sería un corte limpio, no la absoluta destrucción que la nave había sufrido. Otros sensores arrojaron resultados preocupantes: altos niveles de partículas y radiación, que solo los materiales exóticos podrían emitir mientras se desintegraban. El tipo de cosas que solo encontrarías en un acelerador de partículas o cuando una estrella explota. La voz humana pudo escucharse una vez más. Líder de la flota, ¿podemos proceder con los otros objetivos? El misil humano. ¿Cómo? Los datos que estaban recibiendo ya tenían 13 segundos de retraso. ¿Cómo podría el misil cruzar esa distancia tan rápido? ¿Requeriría que el misil hubiera golpeado al acorazado en el momento en el que había desaparecido? Las cosas comenzaron a conectarse en la mente de Lutan. Los humanos habían construido sus naves y armas siguiendo la orden de usar la tecnología que les dieron. Al menos eso dijeron. La casa Trade les había regalado la tecnología superlumínica. ¿Equiparon sus misiles con un motor superlumínico? Por supuesto, ¿cómo más podríamos evitar los láseres enemigos? Por supuesto, Lutan casi se rió del tono humano. Había respondido a la pregunta como si estuviera afirmando algo tan obvio que no entendía por qué se había hecho. Y era obvio. Un objeto propulsado más rápido que la luz entregaría una cantidad de energía masiva a su objetivo, y su velocidad evitaría que cualquier sistema de defensa puntual los apuntara. Todos los sistemas superlumínicos estaban equipados con medidas de seguridad para evitar completamente cualquier accidente. Convertirlos en un arma requeriría pensar en torno a lo que habría sido la única forma de pensar, algo que todas las personas en el poder nunca harían. Pedían una versión mejorada de lo que funcionaba y había funcionado durante siglos. ¿Por qué pedirían un cambio? Lutan observó cómo 20 naves de guerra enemigas explotaban en una luz cegadora. 20 lanzadores de misiles, con 12 misiles cada uno. Eso era suficiente para destruir toda la flota Harken. Sabía que ahora tenía la ventaja, pero también sabía que no duraría mucho. Tan pronto como se supiera de esta arma, sería prohibida o adoptada por todos. Envió órdenes para apuntar a las naves de guerra específicas, las que sabía que tenían capitanes de guerra inteligentes y nobles que podían reunir la flota en desorden y hacer que se retiraran. Esas debían ser derribadas con prioridad. Envió órdenes para atacar a las que tenían comandantes sedientos de sangre y estúpidos, aquellos que empujarían a los demás hacia una batalla a muerte. Era fácil hacerlo. Todos querían que los demás supieran que estaban ahí, en esa batalla, adquiriendo honor para su casa. Lutan imaginó el futuro, un futuro donde la casa Trade podría conquistar el trono imperial. No la casa Trade. Este sistema de castas era lo que los había traído aquí. Este sistema tenía que morir. La galaxia sería lanzada a un fuego de cambio revolucionario, una tormenta que reclamaría muchas vidas y destruiría el status quo. No sabía qué hacer para evitarlo ahora. Los humanos habían desencadenado esos eventos futuros en el momento en el que habían lanzado su loca arma. Y lo habían hecho porque todos olvidaron decirles que no podían hacerlo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.